Bienvenidos a la Iglesia Bautista Tierra Santa YouTube channel. Esperemos que esta predicación sea de bendición para usted y su familia. Marcos capítulo 3, y quiero que veamos el versículo 13. Y quizás usted va a entender el patrón o lo que yo estuve viendo y lo que llamó mi atención. Y quizás usted lo va a agarrar antes de que aún se lo mencione, leyendo estos pasajes. Pero Marcos capítulo 3, versículo 13, mira lo que dice ahí, dice la Biblia: después subió al monte y llamó así a los que quiso. Jesús está llamando a sus 12 apóstoles, dice la Biblia, y vinieron a él, y versículo 14, y estableció ¿a cuántos apóstoles Jesús estableció? A 12. ¿Estableció a cuántos apóstoles? A 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y te das cuenta que Jesús él establece 12 apóstoles, y más adelante sabemos que el último que se menciona es Judas Iscariote. Entendemos que él se colgó y él cometió suicidio, se mató él mismo, y luego tuvieron que reemplazarlo. ¿Recuerdan eso? La iglesia en Jerusalén dice: Señora, tenían dos opciones, ¿a quién de estos dos tú quieres que escojamos? Y yo una vez predicando les dije: no le digas a Dios, escoge entre estos dos, dile, escoge quien tú quieras que se ponga, porque ninguno de los dos era el escogido. A Pablo era el que Dios quería. Pero ellos le dan la opción a Dios, escoge entre estos dos, porque normalmente nosotros le damos la opción a Dios de lo que nosotros queremos, y finalmente terminamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que hagamos. Entonces ellos le dan esa opción a Dios entre estos dos, pero sabemos que no era ninguno de esos dos, era el apóstol Pablo. Más adelante sabemos eso, pero encontramos que la iglesia necesita reemplazar este número 12, porque Jesús, cuando los escoge al principio, escoge ¿cuántos? Escoge 12. Y nada más quiero que mantenga eso en mente. Y a través del libro de Marcos, vamos al capítulo 5, y quiero que vayamos al versículo 21. Dice: pastor, esto no hace sentido, espera hasta que termine y luego puede hacer su conclusión. Lo que dice el versículo 21, Marcos capítulo 5, versículo 21, cuando Jesús dice: a escoge sus discípulos, ¿cuántos escogió? La primera cosa que quiero que recuerdes es que los escogió para que estuviesen con él, dice la Biblia. Así que el primer ministerio de los discípulos para predicar era estar con Jesús, y después los envía a predicar. Así que lo primero que en la vida de un siervo ante Dios, hay que predicar, pero nuestro primer trabajo es estar con Dios, es pasar tiempo con Dios. ¿Sí me está entendiendo? Si no pasas tiempo con Él, no vas a tener nada para dar a nadie. Si no eres lleno de su poder y lleno del Espíritu Santo y estás en su presencia, vas a estar vacío cuando vayas a predicar. Así que lo primero que tenemos que hacer es estar con Él, y luego estamos listos para ir y predicar. ¿Sí me está entendiendo? Así que lo primero que Jesús escoge a sus 12 para pasar tiempo con Él, y luego los envía a predicar. Y luego quiero que vayamos a Marcos capítulo 5, versículo 21. Y usted quizás, como dije, va a estar encontrando un cierto patrón que se ve. Dice: pasando, versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado ¿quién? Jairo. ¿Cuántos han escuchado la historia acerca de Jairo? Jairo, su hija está enfermo. Si no lo ha escuchado, lo va a escuchar ahora, así que siga leyendo. Dice: y luego que le vio, se postró a sus pies. Así que Jairo vio a Jesús, y sabemos que él es un principal de la sinagoga, y cuando ve a Jesús, dice la Biblia, se postra a los pies de Jesús. Versículo 23. Le rogaba mucho diciendo: mi hija está ¿qué? Agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea ¿qué? Para que sea salva y vivirá. Y sabemos que es una historia de salvación, porque claramente nos dice finalmente para que sea salva y vivirá. Así que él está pidiendo, hermanos, por su hija. Quiero que vayamos al versículo 24. Versículo 24. Dice la Biblia: fue pues con él y le seguía una ¿qué? Una gran multitud, y le apretaba. Quiero que vayamos al versículo 35, porque luego sigue la historia del versículo 35.
principal de la sinagoga diciendo, tu hija, ¿qué? Así que Jesús está en camino a la casa de Jairo para sanar a su hija, está agonizando y en camino ahí dice, su hija muere y luego llega alguien de la casa, le dice a Jairo, ya deja de molestar a Jesús porque la niña, su hija acaba de morir, ella ya está muerta, no molestes al maestro, ¿para qué va a venir si ella ya se murió? Y dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, sino que cree solamente. Y si puede circular esa palabra, cree, recuerda eso. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Jairo está triste ahora diciendo, bueno, pues, ¿qué hacemos? Jesús ya murió. Y Jesús dice, hey, sigue creyendo, sigue creyendo. ¿Puedo decirle en esta noche, sigan creyendo? Sigan creyendo. Mira, sin importar cómo se vea la circunstancia, puedo decirle en esta noche, siga creyendo. Cree solamente. No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña, ¿qué dice la Biblia? Se levantó y andaba pues, y luego quiero que veas sus próximas palabras, tenía, ¿cuántos años? 12 años. ¿Cuántos discípulos Jesús escogió? 12. Y esta niña que Jesús resucita, ¿cuántos años tenía? Tenía 12. Entre esta historia del capítulo 5, la razón que brincamos ciertos versículos es porque dentro de esta historia encontramos otra historia. Cuando Jesús está yendo en camino a la casa de Jairo para sanar a su hija, dice la Biblia que hay una mujer con flujo de sangre. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Quiero que vayamos y regresemos al versículo 25, porque esta mujer con el flujo de sangre es una historia muy famosa, hermanos. Si usted no lo ha escuchado, esta mujer ha oído hablar de Jesús. Qué bendición que hay gente que está hablando de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús, significando que alguien estaba hablando de Jesús. A lo mejor estaba en la tienda y alguien estaba hablando de Jesús. A lo mejor estaba en la lavandería y alguien estaba hablando de Jesús. Amén. A lo mejor dice la Biblia que fue a los doctores, así que a lo mejor estaba en la clínica o con el doctor en el hospital, y alguien en el hospital o alguien en la clínica estaba hablando de Jesús. Hermanos, el sábado no es el único día que se debe hablar de Jesús. Todos los días y en todo lugar debemos estar hablando de Jesús. Tú no sabes quién está en ese lugar que necesita escuchar de Jesús, y ella ha estado gastando todo su dinero. Ella ha ido a médicos y doctores hasta no explicar, y finalmente en algún lugar y en alguna manera escucha a alguien decir, wow, hay un hombre que se llama Jesús, gran poder, hace grandes cosas, sana enfermos, levanta muertos. Ella dice, yo tengo que tocar el manto, al menos el manto de ese que se llama Jesús. ¿Alguien está conmigo, hermano? En el versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su qué, ¿seré qué? Sabemos que también es una historia de salvación. Si tocare su manto, igual que la historia de la hija de Jairo, dice que fuera salva y vivirá. Y ahora dice acerca de la historia de la mujer de flujo de sangre, también dice, será salva. Estamos viendo historias de salvación. ¿Alguien está conmigo, hermano? No, el mensaje que Jesús más predicó es salvación. Es salvación. Quiero que vayamos al versículo 29. Esto está bueno. Me está gustando, no sé si la historia. Y yo sé que usted ya ha leído la historia, pero hay algo, siempre que lees tu Biblia, Dios te da algo. Aunque ya lo hayas leído muchas veces, Dios siempre te da algo. Cuando lees, aunque sean las mismas historias, hermanos, este libro, no terminas de aprender este libro. En el versículo 29 dice, enseguida la fuente de su sangre se secó. Ella tocó la punta del manto de Cristo y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el
cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, ay, cómo me encantan sus discípulos. Les dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Hermanos, yo sé que muchos lo están tocando, pero no todos tienen la fe que ella tenía. Es un asunto de fe, es un asunto de fe. Le ha dicho a Jairo: hey, yo sé que te acaban de decir que su hija ha muerto, dice, pero sigue creyendo. Y ella, hermanos, con toda la fe del mundo, va y toca los vestidos, el manto de Jesús. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Y él le dijo: hija, tus obras te han hecho. Oh, no le dice obras. Hija, el venir a la iglesia domingo en la mañana te ha hecho. No. ¿Tú qué? Su fe te ha hecho salvo, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay muchos que lo están tocando, pero no han recibido la virtud que ella recibió, porque la razón que ella lo recibe es porque lo hizo con fe. Escúchame bien, hay muchos que van a la iglesia, pero no van a recibir la salvación, porque es la fe la que les salva. No fue a la iglesia, ni fue a tocar el manto. Hay muchos que estaban tocando el mismo manto, pero no recibían la misma virtud. Usted puede vestir igual que hombre y no ser salvo. Puede cargar la misma Biblia que yo y no ser salvo. ¿Alguien me está entendiendo? Es por la fe, lo que hizo la diferencia entre ella y el resto de la multitud que tocaba el mismo Cristo y el mismo manto. Lo que hizo la diferencia fue su fe. ¿Alguien me está escuchando? Si no tienes fe, no importa que vista como cristiano, se ponga, hermana, su falda, el hermano se ponga corbata, vengamos a una iglesia el miércoles en la noche. Si no hay fe, no eres salvo. Necesita tener fe. Estamos bien hasta ahora, hermano. Pero quiero que entendamos. Seguimos adelante. ¿Estamos bien hasta ahora? Dice la Biblia: sus discípulos les dijeron: ve que la multitud te aprieta, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero quiero que regresamos al versículo 25. ¿Cuántos discípulos Jesús escogió? 12. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía ¿qué? 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años. Yo estaba leyendo mi Biblia y yo dije 2. Y luego estaba leyendo mi Biblia y luego dije 2. Y luego estaba leyendo mi Biblia y luego dije 2. Y seguí leyendo mi Biblia. ¿Estamos bien, hermanos? Seguía leyendo mi Biblia y Dios me estaba enseñando algo. Vamos un poquito más adelante al capítulo 6. En el versículo capítulo 6. ¿Cuántos recuerdan la alimentación de los 5,000? Dice la palabra de Dios, versículo 35. En el versículo 42 del 5 dice 12, la niña tenía 12 años. La mujer flujo de sangre estaba enferma por 12 años. Jesús había escogido 12 discípulos y lo vuelve a mencionar en el capítulo 6, versículo 7, después llamó a los 12. Luego en el capítulo 35, versículo 35, capítulo 6, dice: cuando yo era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Y luego, ¿qué dice los discípulos? A los discípulos les encantaba despedir a la gente. Siempre los discípulos están despidiendo a la gente. Recuerda la mujer a Sirofenicia cuando estaba viniendo dando gritos y diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija gravemente atormentada por un demonio. Y los discípulos, ¿qué dijeron? Despídela, pues la voz está tras nosotros. A los discípulos están en el ministerio de despedir a la gente. Y aquí la gente está sentada escuchando a Jesús y están las tripas empezando a sonar como están sonando en esta noche.
discípulos dicen, las tripas del hermano Miguel están sonando muy duro. Despídelos. Jesús les dice a ellos, dale vosotros, versículo 37, respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer, hermanos, una tarea imposible, porque eran 5,000 hombres, pero luego aparte mujeres, y no quiero decir que las mujeres coman más que los hombres, y luego también están los niños, y si eran como nosotros los niños de nosotros, hermanos, comen como hombres. Quizás 15,000 personas por todo, y le está diciendo a los discípulos, dale de comer a todos. Cuando Jesús les envió, les dijo, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven nada con ustedes, y luego les está diciendo, hey, deben de comer a estos 15,000 personas. Y ellos dijeron, Jesús, ¿de dónde vamos a sacar 200 denarios? Si es lo que ocupáramos para darle de comer a toda esta gente, ¿de dónde vamos a sacar? Usted me acaba de decir que me vaya y no lleve dinero conmigo, y luego me vengo y me dice, hey, dale de comer. Dice, ¿cómo es imposible lo que estás pidiendo? Hermanos, escucha bien, ser salvo es una tarea imposible. Pero quiero que entendamos, hermanos, que Jesús hace un milagro. Versículo 38. Él les dice cuántos panes tenéis, y verlo en Jerusalén, dijeron 5 panes y 2 peces, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100, y de 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de ellos, y repartió los 2 peces entre todos. Versículo 42, comieron todos, y se qué, se saciaron, significando que tuvo que haber mucha comida ese día. Amén. Versículo 43, recogieron de las 12 llenas, y de lo que sobró de los peces, y lo comieron, era 5,000. No sé si usted está agarrando el patrón aquí. 12 discípulos, la niña tenía 12 años, la mujer de flujo de sangre 12 años, en la alimentación sobraron 12 canastas. Pero yo todavía, hermanos, como todos, soy cabeciduro. No sé si dicen eso ustedes. Cabezón, no soy cabezón, soy cabeciduro. Y luego dice, vamos al capítulo 8. Ya hermano Casimiro me llamó cabezón. Era lo que dice el versículo 19. Vamos al versículo 16. Discutían entre sí, estaban los discípulos diciendo, es porque no trajimos pan. Ellos no entienden lo que Jesús está hablando. Y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿Ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Amén. Yo estoy pensando, tiene que haber algo con 12. Tiene que haber algo con 12. Yo no soy, hermanos, el hombre más inteligente en este mundo. Pero yo me fui a Apocalipsis, y quiero que vayamos a Apocalipsis y veamos en el capítulo 21. ¿Estamos bien esta noche? Porque yo nada más estoy leyendo el libro de Marcos, como le animo a usted que lo haga. Vaya a su casa y léalo. Y yo agarré mi Biblia, y yo estoy abriendo mi Biblia y leyendo a través del libro de Marcos, y estoy viendo a 12 discípulos, y luego estoy viendo la hija de Jairo, tenía 12 años, y la mujer de flujo de sangre enferma por 12 años, y luego sobraron 12 canastas, y Jesús les está diciendo, hey, ¿cuántas canastas sobraron? Sobraron 12, y todavía no entiendes. Y yo estoy pidiendo a Dios, Dios, ¿qué es lo que tenemos que entender? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 10, me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Gloria a Dios, está hablando de la nueva Jerusalén. Hermanos, este mundo se va a acabar, esto aquí es temporal. Y vamos a estar en una nueva Jerusalén. Amén. Teniendo la gloria de Dios, lo más hermoso ahí va a ser la gloria de Dios.
las mansiones, no son las puertas de perla. Lo más hermoso en el cielo va a ser la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con ¿cuántas puertas? 12 puertas. Y en las puertas, ¿cuántos ángeles? 12 ángeles y nombres inscritos que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los que 12 nombres. ¿De quiénes? De los 12 apóstoles. Versículo 16, la ciudad se halla establecida en cuadro, y la longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. ¿Cuántos estadios? 12,000 estadios. Versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas. ¿Estamos bien hasta ahora, hermanos? Capítulo 22, versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol para la sanidad de las naciones. Y yo estoy leyendo mi Biblia, y yo estoy viendo el 12, y luego veo 12, y luego veo 12, y luego veo 12, y luego leo 12, y estoy leyendo otra vez el Evangelio y viendo que Jesús está andando con sus discípulos y haciendo cosas, y a veces aún diciendo cosas que, si fuéramos sinceros, no las entendemos a veces. Yo digo que si entendiéramos toda la Biblia, somos igual de inteligentes que Dios. Qué bueno que hay partes que no entendemos, porque nos da a entender que Él es más grande que nosotros. El hecho de que hay partes de la Biblia que usted no puede entender nos enseña que sus caminos son más altos que los nuestros. Amén. ¿Alguien me está escuchando? Y yo estoy tratando de simplemente entender, y soy un lector simple y sencillo. No soy un scholar de la Escritura, y simplemente un predicador tratando de entender qué significa. Le dice a los discípulos, 12, 12, ¿no entendéis? Y yo dije, Dios, yo lo entiendo. Terminé de ver mi Biblia y fui a hacerme un sándwich. Así termino mi tiempo de lectura. Y me fui a hacer un sándwich a la cocina en mi casa, y le expliqué a mi esposa. Le dije, estoy leyendo mi Biblia, le dije, y estoy viendo a través de Marcos, y leí 12, y eran 12 discípulos, y le dije a mi esposa, y luego era la niña de Jairo, le dije, tenía 12 años, y luego le dije, la mujer de flujo de sangre tenía 12 años, que está enferma, y luego le dije, Jesús hizo un gran milagro, y sobraron 12 canastas, y luego le dije a mi esposa, ¿qué significará el número 12? Yo tengo amigos que están en Israel, están de misioneros, y algunos que estudian y conocen el hebreo, y pensé llamarlos y preguntarles un estudio muy profundo del número 12, pero mi esposa dijo, déjame preguntar a Google. Ella agarra su celular, y no vaya a agarrar el suyo ahora, lo puede hacer cuando llegue a su casa, y pone qué significa 12 en la Biblia. Y dice el número 12, simplemente, estoy siendo una persona simple, está bien esta noche. Amén. Dice el número 12 es el símbolo de la fe en la Biblia. Y el mensaje que Jesús está predicando es: ten fe. Es ten fe. Amén. Ten fe para la salvación. Ten fe para la sanidad. Santiago claramente dice: si hay alguno enfermo entre vosotros, que hagamos oración por él. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo. Salva fe cuando pienso de la multiplicación de los 5,000, pienso de fe para provisión, que Dios va a proveer. Los discípulos están diciendo: ¿y cómo vamos a dar a comer? Nada más, no tenemos nada en la bolsa. ¿Alguna vez usted no ha tenido nada en su bolsa? Yo más de una vez. Y digo, ¿cómo voy a pagar ese bill, esa deuda? No tengo ese dinero. ¿Cómo voy a salir de esto? Y
pienso del padre que tenía a su hijo y va con los discípulos y los discípulos no pueden sacar ese demonio de su hijo y Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué no pudimos? Dijeron los discípulos y Jesús dice, ese género no sale sino con oración y ayuno. Pero quiero que entendamos que este papá dijo estas palabras a Jesús porque Jesús le dice al papá, tienes que creer para que su hijo sea sanado, tienes que creer para que su hijo sea, tienes que tener fe para que su hijo sea sanado. Y luego el papá dijo estas palabras, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Usted alguna vez se ha encontrado, y eso pudiéramos ponerlo en tantas diferentes maneras, pero hay veces que nuestra fe está acá arriba, hay veces que nuestra fe está acá abajo? Y a veces creemos a Dios para ciertas cosas, pero no creemos a Dios para otras cosas. Si yo fuera a decir quién tiene fe en que es salvo por la gracia de Dios y va a ir al cielo y tiene vida eterna, yo creo que la mayoría levantará su mano. Porque podemos creer para unas cosas y luego dudamos para otras cosas. Yo creo que a veces tenemos fe para alguien más, pero no tenemos fe para nosotros mismos. Hermano, yo sé que Dios le va a sanar a usted, pero que cuando usted se enferma, hermano, confía en Dios, Dios va a proveer por usted, pero que cuando usted está pasando por necesidad, puedo tener fe para otros, pero batallo tener fe para mí. A veces creo, a veces no creo. Oh Dios, ayuda mi incredulidad. ¿Será que a veces nos falta fe? ¿Será que nos preocupamos tanto porque a veces no tenemos fe? ¿Será que Dios está esperando que haya fe para hacer cosas más grandes? Jesús no pudo hacer muchos milagros de donde Él era porque ellos no tenían fe. ¿Será que hay cosas que se están deteniendo en tu vida, milagros en tu vida, cosas que Dios quiere abrir las ventanas del cielo y derramar bendición sobre usted, pero Él no puede hasta que usted, hermanos, tenga fe? La clave para la vida cristiana, Jesús nos está diciendo, es tener fe. Es tener fe. Es tener fe. Aún como cuando la mujer con el flujo de sangre, todos sus recursos se han terminado. Y ha sido a todos los doctores y ya todo el mundo dice, pues ni modo, ya no hay solución. Ella sigue creyendo. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Aún cuando llega alguien y te dice, ya deja de molestar al maestro porque ya su hija acaba de morir. Y Jesús te dice, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir creyendo. Tienes que tener fe. La clave en la vida cristiana es fe. Es fe. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Cuando Daniel lo echaron al foso de leones, quiero que vayamos a Daniel capítulo 6, voy a terminar con eso. ¿Estamos bien esta noche? Daniel capítulo 6. Recuerda la historia que echaron a Daniel al foso de los leones. Él estaba orando a Dios. Abierta la puerta, se oraba hacia Jerusalén. Ventanas, perdón, y se paraba hacia Jerusalén y él está en oración a Dios y luego lo agarran y lo echan a un pozo de leones. Los leones tienen tanta hambre que más adelante vemos que cuando tiran a los otros hombres al pozo, antes de que los cuerpos de ellos tocasen el piso, ya los leones se los habían comido. Así de mucha hambre tenían estos leones. Pero a Daniel lo agarraron, tenía más o menos 84 años de edad, no era un joven, no era un niño, tenía un anciano, y lo agarraron y le echaron al foso de los leones, y cuando él está ahí adentro, hermano, él está jugando con los leones, está acostado sobre los leones, y hermanos, leones que estaban supuestos a habérselo comido, no se lo comieron. Dice la Biblia que Dios mandó un ángel, y ese ángel viene y cierra la boca de los leones. ¿Cuánto la clase? Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué?
que había confiado en Dios, Amén. porque había confiado en Dios. ¿Cuántos a veces dudamos de Dios? Amén. Es un insulto a Dios que dudemos de Él. ¿Cuántos a veces la preocupación es dudar de Dios? El afán es dudar de Dios. Hermanos, tenemos un Dios en el cielo que todo lo puede. Tenemos un Dios en el cielo que está en control. Tenemos un Dios en el cielo cuya mano no se ha cortado. Y yo solamente debo decir dos. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Que la clave para vivir la vida cristiana es fe. Es fe. Entras por fe, pero luego sigues viviendo por fe. Y entras por fe, pero luego sigues viviendo por fe. Fe de la salvación, fe para sanidad, pero fe para protección. En el libro de Daniel la fe era para la protección. Hay algunos en esta noche, somos raza, podemos hablar libremente. Y estás escuchando cosas en las noticias que están quitando su paz. ¿A dónde está tu vida? Amén. ¿A dónde está tu vida? ¿A dónde está tu vida? El león no te puede hacer nada si tienes fe. Si tienes fe. ¿Por qué no pedimos en esta noche? Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Quiero creer más en ti. Cuando terminé mi estudio, me fui a orar. Y mi oración fue: Dios, necesito. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hay veces que creo, hay veces que no creo, hay veces que dudo. Quiero más. Habrá alguien esta noche que dice: pastor, necesito más. Más. El altar está abierto en esta noche. Gracias por haber visto el video. Esperemos que un día puedan venir a visitarnos a Iglesia Bautista Tierra Santa. Y suscríbanse.